Esto del teletrabajo de estos últimos meses para mí ha traído una cosa buena que no me esperaba. Lo del tema de las firmas electrónicas. Yo era muy de clave PIN. Esto que para la declaración de la renta metes el DNI un PIN en la página, ellos ya saben quién eres y te envían otro PIN al móvil y tú metes ese PIN y ya te identificas y ya entregas la declaración. Bueno, pues yo con eso me apañaba. Y cuando hace unos cuantos años en mi universidad pusieron el tema de las firmas electrónicas de actas, como no admitían el clave PIN, pasé. Yo esto de los certificados no lo miro. Pero claro, ha llegado esto del confinamiento y me he tenido que poner, porque si no, no había manera. Así que me remangué, empecé a mirar blogs, tutoriales, páginas de la EAT, de la policía, de todos, y oye, que en 2 días lo tengo todo funcionando. Mi certificado de empleado público, mi certificado de persona física, incluso mi DNI electrónico funcionando. Pero vamos, que lo metes ahí en el Smart Card Reader este del portátil y funciona fenomenal. Y en Windows y en Linux con el autofirma y todo. Vamos, que me funciona todo estupendamente. Total, que he firmado las actas y oye, tan a gusto y tan contento que me he quedado. Es más, me he venido arriba y en la última declaración de la renta la he hecho utilizando el DNI electrónico también. No sé si habrá habido alguien más que lo haya hecho así. Tan ricamente. Que no te tienes que poner ahí a estirar el brazo para mirar el móvil a ver qué pin te han mandado. Que metes el DNI y ya está. Claro que me tuve que levantar a por el DNI.